Andrés Sáenz Giraldo, estudiante del programa Zootecnia, Universidad Nacional Abierta y a Distancia. Hoy les voy a presentar el análisis del artículo titulado Estructura genética de un grupo de capibaras. Su nombre científico es Hydrocheurus hydrochaeris, de los cuales el estudio fue realizado en los llanos orientales colombianos, publicado en la revista de Biología Tropical en el año 2011. Este trabajo fue realizado por los autores Maldonado Chaparro, Bernal Parra, Forero Acosta y Ruiz García. Contexto e introducción. El contexto y la introducción. Listo. El capibara, también conocido como chigüiro o carpincho, es el roedor más grande del mundo. Se distribuye desde Panamá hasta el norte de Argentina y habita zonas cercanas a ríos, caños y sabanas inundables. En Colombia, esta especie es muy importante ecológica y económicamente, ya que aporta carne, cuero y grasa. Sin embargo, sus poblaciones pues, han estado disminuyendo notablemente a causa de la caza ilegal de este animalito y la pérdida como tal de su hábitat. Pese a su relevancia, existen muy pocos estudios genéticos sobre esta especie y por eso este artículo busca llenar ese vacío científico. Objetivos del estudio. El estudio tuvo cuatro objetivos principales. El primero, determinar el nivel de diversidad genética de una población de capibaras en el municipio de Hato Corozal, en el departamento del Casanare. El segundo, establecer si la población cumple con el equilibrio Hardy-Weyerabend que indica estabilidad genética. El tercero, comparar las frecuencias génicas entre machos y hembras para ver si existían diferencias genéticas por sexo. Y cuarto, evaluar si la población había pasado por un cuello de botella, es decir, una reducción drástica en su tamaño poblacional. Vamos con la justificación. La investigación se justifica porque no existen suficientes estudios genéticos sobre el capibara. En Colombia, la caza del capibara es ilegal y la fragmentación de hábitats han afectado sus poblaciones, reduciendo notablemente la variabilidad genética y la capacidad de adaptación a cambios ambientales o enfermedades. Por eso, analizar su estructura genética permite evaluar el estado actual de la especie y ofrecer información clave para formular estrategias de conservación. En resumen, como tales, este estudio busca aportar bases científicas para proteger una especie emblemática de los llanos orientales colombianos. Como tal, la metodología sería, se trabajó con 31 animalitos, ¿cierto? Con 31 capibaras del municipio de Hato Corozal, en el Casanare. A cada individuo se le tomaron muestras biológicas como tejido o sangre para la extracción de su ADN. Se emplearon 5 marcadores microsatelitales que son secuencias del ADN y muy útiles para estudiar diversidad genética. Con los datos obtenidos se realizaron varias pruebas. La primera, el equilibrio Hardy-Weyerabend para medir estabilidad genética. El principio de Hardy Weyerabend es un modelo teórico que describe cómo se mantienen las frecuencias genéticas en una población si no actúan fuerzas evolutivas. En otras palabras, muestra como tal cómo sería una población ideal donde los genes no cambian de una generación a otra. Si una población cumple este equilibrio, significa que está evolucionando genéticamente, que no está evolucionando genéticamente. Condiciones del equilibrio Hardy-Weyerabend. Para que la población esté en equilibrio deben cumplirse 5 condiciones. La primera, no hay mutaciones, no se crean nuevos genes.
La segunda, no hay migración. No entran ni salen individuos que cambien los genes. La tercera, la población es grande para evitar que el azar modifique las frecuencias genéticas. La cuarta, no hay selección natural. Todos los individuos tienen la misma probabilidad de reproducirse. La quinta, el apareamiento es el azar, no hay preferencia entre los individuos, lo que significa que el número promedio de alelos y la diversidad genética para cuantificar la variación, la comparación como tal entre machos y hembras y por último las pruebas de cuello de botella poblacional que ayudan a identificar reducciones recientes en el tamaño de la población. Los resultados principales fueron: mostramos que la diversidad genética promedio fue de 0,61, lo cual se considera media baja. El número promedio de alelos fue 5,2. De los 5 marcadores, 3 se encontraron en equilibrio Hardy-Wilber y 2 presentaron desviaciones, uno con exceso de homocigotos y otro con exceso de heterocigotos. No hubo diferencias significativas entre machos y hembras, lo que indica una población genéticamente homogénea. Sin embargo, los análisis demográficos revelaron un cuello de botella poblacional reciente, muy probablemente causado por la caza ilegal. Esto significa que la población fue reducida drásticamente en algún momento y perdió parte de su diversidad genética. Las conclusiones a las que llegamos son que la población estudiada de capibaras en el Hato Corozal presenta una baja variabilidad genética y evidencia clara de un cuello de botella poblacional. Esto refleja los efectos negativos de la presión humana en esta especie como tal, especialmente en la caza ilegal y la fragmentación de su hábitat, la destrucción como tal de su hábitat y el uso pues indebido del hábitat de estos animalitos. Aunque no hay diferencias genéticas marcadas entre los sexos pues, del capibara, la población en general muestra una diversidad reducida, lo que hace vulnerable ante futuras nuevas pues, poblaciones. Por lo tanto, el estudio resalta la necesidad urgente de implementar medidas de conservación, fortalecer la educación ambiental y promover el manejo sostenible de los ecosistemas llaneros para garantizar la supervivencia del capibara. Eh, También les cuento que como tal, pues como una experiencia que tuve en el campo donde yo trabajo, que visité en el departamento del Tolima, visité una granja en la cual la conservación de este animal pues es muy bacana porque la finca tiene demasiado terreno y tienen varias zonas que son solamente para ellos y la cantidad de animalitos que hay en esta finca pues es un número muy importante que también ayuda pues como a la conservación. Ya pues por último, con esto se concluye pues la presentación. Muchas gracias por la atención. Feliz noche para todos.